Bien, entonces Disculpe, profe. vamos a continuar con esta última parte de proyección de la demanda, agua industria y agua y ambiente. Profe, una consulta antes que siga. Sí, adelante. Con el tema de los prácticos y todo eso, ¿ya hay fecha estipulada para la entrega? No todavía, Algo ya así, van a ser informados por aula virtual, buenísimo. pero van a tener Genial, el gracias. debido tiempo para el desarrollo, ¿no? Que es tranquilos. Bien, genial. Respecto de la prospectiva, ¿alguien me puede decir qué significa la palabra prospectiva? Sería como proyectar algo, profe, ¿Sí? futuro o no. Hacia proyectar qué cosa y a dónde. No, proyectar algo hacia futuro, Bien, con otra futuro. mirada. Bien, la palabra clave es futuro. Perfecto. Proyectarse a futuro. Es decir, imaginarse el desarrollo que va a tener una región, o personalmente, porque puede ser una perspectiva personal, imaginarme a 5, 10 años, 15, 20, imaginarme ese futuro. Eso es prospectiva. Y imaginarme el camino a ese futuro. Es crear el Una futuro. anticipación. Exactamente. Con análisis de todas las variables que van a intervenir en ese camino hacia ese futuro que yo ideé, imaginé. Esto tiene que ver algo con la proyección de la demanda. Cuando se planifica un territorio, eh, se trata de justamente avanzar, digamos, tendencialmente, ¿no? Seguir un camino tendencial, es decir, sin hacer mucho esfuerzo, vamos para acá, digamos, y conocer las brechas, las diferentes proyecciones o los diferentes futuros que pueden haber. Si hacemos tales cambios, podemos ir por este lado. Si hacemos lo contrario, vamos por el otro lado. Eso se usa mucho en estudios que tengan que ver con el ambiente o con las sociedades porque permiten justamente adelantarse a condiciones futuras. Entonces, por ejemplo, para diseñar, para calcular una obra, una planta de potabilización, por ejemplo, para administrar agua a una ciudad, yo tengo que pensar qué va a pasar en 30 años, o en un horizonte que se establezca, 10 a 50 años, 100 años es bastante grande. Nosotros los argentinos estamos poco acostumbrados a pensar a largo plazo, ¿no? Nos cuesta, tenemos que hacer ese cambio y realmente planificar a 50 años. Parece utópico, pero me parece que es la forma para poder trazar una ruta, digamos, ¿no? Entonces, porque las obras duran varias décadas, ¿no? Tenemos obras hídricas que trascienden inclusive los 100 años, ¿sí? Entonces, los ingenieros de hace 100 años debían imaginarse esa obra funcionando las décadas de su vida útil y quizá más, ¿no? Eh, entonces, necesito yo proyectar la demanda. Proyectar la demanda significa qué cantidad de habitantes voy a tener en el futuro que necesiten de esta obra, que hagan uso de este recurso. Entonces, existen diferentes técnicas. Básicamente se apunta a la variable principal, que es la población, la cantidad de habitantes va a ser la variable principal de ajuste porque está muy relacionado, lo vamos a ver en el desarrollo de toda la materia, está muy desarrollado, muy relacionado la cantidad de población respecto a la contaminación, respecto a la cantidad de agua que se consume, respecto a la forma en que se consume, ¿no? Ahí en la forma ya entra la cultura. No es lo mismo cómo consume agua, qué cantidad, un sector de bajos recursos que un sector de ingresos altos, o no es lo mismo
la forma de consumir de una región muy desarrollada, con mucho sector terciario, mucho desarrollo industrial, que una región con sector primario, con agricultura solamente. Víctor, te interrumpo un segundo. Discúlpame, está con mucha fiebre, así que te voy a tener que dejar. No hay ningún problema, Sabri, que estés bien. Entonces, Nos vemos, chicos. Buenas noches. Chao, profe. Chao, profe, ingeniero, hasta luego. entonces es importante esto, manejar al menos unas técnicas muy básicas para poder proyectar, para poder cuantificar un valor de población, de cantidad de población en el futuro, ¿no? En el horizonte de proyecto. Acá vemos una figura, que la hemos repetido varias veces, donde vemos a nivel temporal cómo ha avanzado la población, ¿no? Entonces vemos que hasta la década de 1970 la población mundial seguía una tendencia, digamos, ¿no? Una línea tendencial de crecimiento parejo, digamos, ¿no? Hay una tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento es la pendiente de esta curva, ¿sí? La relación entre población respecto al tiempo. Tantos habitantes por década, tantos habitantes por año, o tanto porcentaje por año, ¿sí? Y fíjense que hay un cambio, ¿ven? Entonces, esta curva de crecimiento poblacional mundial explica, o una de las hipótesis de explicación tiene que ver con la relación entre el crecimiento abrupto que tuvo a partir de esta época industrializada, digamos, a nivel mundial, y los grandes problemas climáticos mundiales, ¿no? Este crecimiento es real, ¿sí? Hay una explicación biológica de Malthus, la curva de Malthus explica que una colonia de una especie se desarrolla de una forma tranquila, digamos, hasta un punto donde las condiciones son propicias para generar un hiperdesarrollo poblacional, hasta que colapsa, ¿sí? Ese ecosistema, porque las condiciones de capacidad de carga, que lo vamos a ver más adelante, no pueden abastecer sus necesidades, y empieza a decrecer, ¿no? Empieza a haber una curva donde cambia la tasa, ¿no? Hay explicaciones en línea con esto que hablan de que los grandes desastres naturales, que los grandes problemas de hambruna, de enfermedades, sin ir más lejos, esta pandemia que estamos pasando, están dando indicio de este quiebre, ¿no? de la curva, a partir de la cual, y debido a la muerte de gran cantidad de población, la curva se va a suavizar, ¿no? Y fíjense nuevamente la diferenciación entre países desarrollados y los menos desarrollados, ¿no? Acá es otra curva igual, con los mismos datos, nada más que expresado con otra escala, y vemos mejor ese quiebre, ¿no? En esta tabla podemos ver cómo ha ido incrementando la población en función de estas décadas indicadas. Entonces podemos ver cómo la tasa fue aumentando, ¿no? Fíjense que en 50 años aumentaron 78 millones en esta época, después aumentaron 178 millones en 50 años más, en 50 años más aumentó 4 veces más. Y acá donde está el gran cambio, ¿no? Donde en la época de 1960, 1970, en solamente 10 años ya aumentaron la población mundial 600 millones. Esto es lo que le mencionaba de la capacidad de carga, es un concepto ambiental
tiene que ver con justamente la cantidad de oferta de recursos naturales que pueden ser utilizados para el desarrollo de una especie, ¿no? Estos recursos naturales se encuentran en el ecosistema, en el hábitat donde se desarrolla esta especie, en este caso el hombre. Entonces, existen estudios a nivel global que establecen umbrales, digamos. Es muy difícil cuantificar mediante modelos matemáticos o métodos cuantitativos, dar valor. Digamos, nosotros los ingenieros estamos acostumbrados a buscar un número siempre, pero en ambiente, en ciencias de la Tierra en general, por ahí es difícil llegar a un valor, ¿no? Por eso hay dos umbrales indicados acá, que son la media de muchos estudios, digamos, ¿no? Entonces, el límite inferior, la media del límite inferior, habla de 7.500 millones de habitantes, como umbral en donde la capacidad de carga del planeta ya se supera, ¿no? Y otros hablan de, como umbral de capacidad de carga, un valor de 12.500 millones de habitantes. Nuevamente como un valor medio de este límite superior. Entonces estamos, podemos decir que ya estamos siendo casi 7.800 mil millones de habitantes, casi 8.000 millones de habitantes, podemos decir que estamos en este rango entre estos dos umbrales medios. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos ya haciendo un daño irreversible a la oferta de recursos naturales, ¿sí? Entonces es un tema que cada tanto se difunde, es un tema mucho más ecologista. Estos umbrales siempre tienen algunas discrepancias por esta gran variación, pero que estamos cerca, digamos, ¿no? Del límite de capacidad de carga del planeta, ¿no? Nuevamente, estos son valores medios. Hay regiones donde la oferta supera en 10, en varios órdenes de magnitud, la demanda. Entonces no van a tener problemas. Tienen recursos naturales de sobra. Nosotros vivimos en un hemisferio con grandes recursos naturales, ¿sí? La escala de nuestros recursos naturales es envidiada por el hemisferio norte, ¿sí? Donde las concentraciones urbanas son mucho mayores y ahí realmente se está notando en cercanías a poblaciones o a metrópolis la necesidad de espacio natural, de recursos naturales, ¿sí? Entonces están importando cada vez más insumos primarios, ¿no? Bien, algunos datos de esa tabla que veíamos: en la tasa de crecimiento poblacional aumentó 50 veces, desde el año 1 al año 1650, hasta una media de esta línea tendencial que yo les comentaba del 2,1% anual. Hoy en día es una tasa menor, al 2%. También depende mucho de las condiciones locales. Ustedes van a hacer en el práctico un análisis de los censos de Mendoza, entonces van a hacer un análisis para establecer esta tasa intercensal para poder proyectar la población en un departamento que les toque, ¿sí? Como indicaciones, la población mundial se duplica cada vez más rápido. Ahí está indicando que en 43 años se va a duplicar. Y esta diferencia entre los países desarrollados y menos desarrollados. Esto va a ser parte de la información que van a poder utilizar en el práctico, los censos de los distintos departamentos y a nivel provincial. Ahí falta la columna del último censo. Esta sería una de las gráficas que tienen que representar ustedes y ubicar esta pendiente, esta tasa de crecimiento. En el aula virtual van a encontrar el desarrollo
o una guía un poco más detallada de estos métodos, más que nada el último, que es el más complejo. Los tres primeros métodos son muy sencillos. Existen muchos métodos. En el aula virtual un compañero menciona unas normas de Lenosa, con el cual proyecta con métodos sociodemográficos, un poco más, con más variables, con más parámetros que estos que son matemáticos. Los primeros tres que vamos a ver es una estimación matemática de un crecimiento. El primero es el más rudimentario, es extrapolar linealmente la última tasa o una tasa media de los últimos ciclos, ¿sí? Donde la población, definiendo en primera instancia una cantidad de años a proyectar, eso se llama horizonte. Definido el horizonte, 20 años, 30 años, 50 años, como dato tengo que tener la población actual y la tasa. Entonces tengo que conocer la tasa, la población actual y el horizonte, esas tres variables, y puedo utilizar cualquiera de estos tres métodos. Entonces las expresiones están indicadas acá. La primera es lineal, entonces es la población actual multiplicada por un valor que va a ir creciendo linealmente, 1 más la tasa por el año que yo quiero proyectar. Entonces, si yo proyecto a 5 años, en la columna arman una tabla y el n lo van haciendo correr de 1 al fin del horizonte, ¿sí? Para tener la proyección en cada año, ¿sí? Si yo quiero sacar un solo valor, el del horizonte final, bueno, ahí pongo el horizonte total, la tasa original y la población actual. Después existen dos métodos más matemáticos que otorgan valores mayores, que podrían ajustarse a ciertas condiciones de crecimiento, ¿no? Un poco más rápidas, ¿sí? Un crecimiento geométrico es una función potencial. Entonces, la población inicial por 1 más la tasa elevado al horizonte. Entonces, va a tener un crecimiento geométrico mayor que el lineal. Y el exponencial es con esta expresión, la población actual por E elevado a la tasa por el horizonte. Entonces, acá está indicando que esta es menor que esta y esta es menor que esta, ¿no? En líneas generales se puede utilizar las tres y el promedio de esas tres nos va a dar una idea de la población final. Después esta otra expresión que está relacionada con una función logística. La función logit o logit es una función matemática en la cual el crecimiento es asintótico, ¿sí? Arranca con un crecimiento muy suave, después muy abrupto, casi a 45 grados así, y después un decrecimiento y casi que se vuelve asintótico entre dos umbrales, ¿no? Entonces, utilizando ese esquema de función logística o logit y parametrizada, la función logística es una capacidad de carga, un máximo, sobre 1 más e a una función. Y esta función está parametrizada en esta expresión, a más b por t. T es el n de acá, es el tiempo que yo quiero proyectar. A y b son parámetros que tienen que ver con estos umbrales de mínima y de máxima, ¿sí? Hay, digamos, métodos para obtenerlos en función de datos censales.
No recuerdo si en el práctico se los damos o los tienen que estimar ustedes. Y después K, que es digamos, el umbral máximo, sería como la capacidad de carga, también está parametrizado en dos parámetros más. Entonces, fíjense que quedaría la expresión desarrollada como K1, que es la población actual. Fíjense que es algo parecido a esto, la proyección actual más la población actual más la proyección sería. Entonces K2 nos va a dar una idea de este umbral de capacidad de carga. A y B, parámetros que dependen de las tasas de crecimiento anteriores, básicamente es eso. Y esta curva nos va a dar una especie de S. Va a crecer por ahí más rápido que alguna de las otras tres matemáticas, pero en algún momento va a torcer y va a llegar hasta un máximo. Bien, vamos a hacer un cortecito acá